Muy buenas tardes, mi nombre es James Eduardo Rodríguez, estudiante de diseño industrial, y voy a hablarles ahora mismo de la construcción histórica de la ciudadanía. Para tener en cuenta la importancia de la ciudadanía, es que la ciudadanía es un aspecto muy importante que ha ido evolucionando constantemente a lo largo del tiempo y de la historia de nuestra humanidad, desde la prehistoria hasta la modernidad actual. La ciudadanía actualmente tiene un papel importante en nuestra sociedad, desde lo social hasta lo político, donde se nos reconocen nuestros derechos y nuestros deberes para con la sociedad, en la que nos desarrollamos individualmente o colectivamente. Vamos a hablar de la evolución de la ciudadanía como concepto y cómo se ha ido impartiendo en cada una de las épocas. Eh, Vamos a hablar de la prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media, el Renacimiento, la modernidad y hasta la actualidad. Desde la prehistoria, la historia empieza de los años 8000 a.C. hasta el 3000 a.C., en donde abarca desde la aparición del hombre hasta los primeros escritos, y las organizaciones primitivas estaban constituidas a partir de estructuras de la mayoría patriarcales o matriarcales, en el que se consolidaban los clanes y las tribus, en donde se imperaba la ley del más fuerte y la lucha a punta de barbarie por el dominio territorial y del poder. Pasamos a la Edad Antigua, en donde Grecia es la cuna de la democracia, donde ya aparece por primera vez la idea del ciudadano activo basada en tres principios. En la igualdad, en la que se es igual ante la ley todos los ciudadanos y pueden ejercer sus derechos ante la plaza pública, su libertad de expresión y de elección en la toma de decisiones políticas, y su libertad de participación, en el que participaban en las asambleas y los tribunales de justicia, y esto se le impartía como un derecho. Quienes eran considerados ciudadanos de Atenas eran los varones nacidos en Atenas libres y mayores de edad, y quienes no eran considerados en Atenas eran las mujeres, los extranjeros, los esclavos y los niños. En Roma, en esta época del Imperio Romano, la condición del ciudadano llegó a extenderse a todos los habitantes de los territorios conquistados, y en donde poseer un estatus de ciudadanía implicaba igualdad ante la ley, disponer de habeas corpus al recibir malos tratos y al pagar impuestos, cumplir el servicio militar y otras satisfacciones que el Estado le impartía a la ciudadanía. Quienes eran considerados ciudadanos en Roma seguían siendo los varones adultos, en donde se tendrían los mismos derechos que, que los ciudadanos de Atenas, que se mencionó anteriormente, y quienes no eran considerados ciudadanos en Roma eran las mujeres, los extranjeros, los esclavos y los niños, aunque esta vez las mujeres gozaron de algunas prerrogativas legales, como el derecho de la propiedad, pero no podían votar y ser elegidas para cargos públicos. En la Edad Media, que se sitúa del año 476 a 1400 del siglo V al siglo XV, el concepto estatalista se diluye para dar paso a una visión individualista en esta Edad Media, y en el Renacimiento, donde no se produce ninguna clase de cambios en el concepto político de la ciudadanía que en ese entonces se llevaba. Y ya en el Renacimiento se determina una nueva concepción del hombre y del mundo en la ciudadanía en los siglos XV y XVI. Entonces se contempla la aparición del Estado-Nación, el afianzamiento del poder de la monarquía y el apoyo a la clase aristocrática. Y aquí sucede un auge en las monarquías absolutas. Bajo este gobierno, la mayoría de la población carece de estatus de ciudadano y efectos legales, y se les reconoce como súbditos. Aquí se vuelve una monarquía totalitaria, en el que los nobles, la gente de poder monetario y de poder militar eran los que llevaban el poder político, económico y social en la etapa del Renacimiento. Ya en la modernidad,
encontramos que una persona muy importante llamada John Locke asienta las bases filosóficas para la llegada de la ciudadanía moderna que inspira a los movimientos burgueses que durante el siglo XVII cambiarían el curso de la historia en Occidente, dando lugar a la Revolución Americana en el año 1772, que da lugar a los Estados Unidos de América. Así como también en la Revolución Francesa en 1789, donde se derribó la institución de la monarquía, el ascenso de la burguesía al poder político y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aunque las declaraciones de los derechos del hombre parecen extender la condición y estatus de ciudadanía a todos los miembros de la sociedad, en donde en realidad no fue así. ¿Por qué se mencionó que no fue así? Porque los derechos que se proclamaban en la Revolución Americana y Francesa solamente eran efectivos para los varones adultos libres y blancos y con cierta independencia económica. Por eso la esclavitud siguió existiendo hasta entrando el siglo XIX. Quienes no eran considerados ciudadanos eran las mujeres, los esclavos y los niños. Ya en la actualidad, después a partir de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, el avance de los derechos y las libertades ciudadanas han sido imparables en el occidente del mundo, en donde los derechos civiles y la igualdad de todos ante la ley, las libertades del individuo y sus derechos políticos establecen las formas de participación política, de elegir y ser elegido. Y los derechos sociales son los que tienen cada una de las personas por el simple hecho de pertenecer a una comunidad, y los derechos deben ir acompañados de nuestros deberes. Muchísimas gracias, pues espero que les haya agradado esta divulgación de información con respecto a la historia y el desarrollo de la ciudadanía desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Muchísimas gracias. Este fue James Eduardo Rodríguez y hasta luego. Bueno, a ver.